portal de educación educban.com, la comunidad de información y encuentro entre proveedores, familias, colegios y profesionales de la educación de vanguardia. Hoy nos encontramos para conversar acerca del enfoque intercultural bilingüe en la educación para niños sordos, y para ello estamos junto a Verónica de la Paz, directora de la Escuela Jorge Otto Gabler para la educación de niños sordos desde este enfoque. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Karina. Verónica, cuéntanos, ¿cuál ha sido la labor que ha estado realizando el colegio respecto a la educación de niños sordos? Este colegio atiende niños desde pequeños, desde sus primeras edades, hasta lo que es octavo básico. Por lo tanto, nuestra labor es educar a niños sordos, niños que presentan pérdida auditiva, desde un enfoque intercultural bilingüe. Atendemos niños desde lo que se llama atención temprana, luego el nivel parvulario y luego el nivel de básica. ¿En qué consiste el enfoque bilingüe en la educación de personas sordas? El enfoque intercultural bilingüe parte de la base de reconocer lo que es la cultura de la comunidad sorda. Las personas sordas tienen una visión de mundo distinta a la que tienen las personas oyentes. Dentro de esa cultura existen elementos que los caracteriza. Uno de ellos, tal vez el más importante o el más notorio, es la lengua de señas. Eso significa que la lengua de señas viene a ser su primera lengua. Por lo tanto, cualquier otra lengua que nosotros queramos desarrollar o que la persona sorda adquiera, viene a ser una segunda lengua. Eso significa entonces que el enfoque intercultural bilingüe en educación significa que nosotros trabajamos con dos lenguas. Pero primero significa que en este espacio educativo trabajan personas sordas y adultas. Como tenemos distintas culturas, aprendemos a convivir con estas culturas en este mismo espacio. La interculturalidad significa que yo convivo en la diversidad, reconozco la cultura del otro, la valoro, la acepto y nos relacionamos en igualdad de condiciones. Tu cultura es tan importante como la mía. Como en el caso de las personas sordas, la cultura es transmitida por los adultos sordos, ya que la mayoría de ellos son niños jóvenes que sus padres son oyentes, alrededor del 90-95%. Por lo tanto, la cultura sorda no la aprenden en sus casas, sino que la aprenden con las personas adultas sordas, son los adultos sordos quienes transmiten la cultura. Entonces, en esta escuela trabajan sordos adultos y también profesores oyentes. Los sordos adultos, como dije, serían los responsables de transmitir esta cultura. La interculturalidad pasa de ahí. Acá nosotros trabajamos con su lengua de señas como primera lengua y con todos los otros elementos de la cultura que están incorporados en el currículum. Entonces, el enfoque bilingüe significa que vamos a llegar a desarrollar en los niños dos lenguas. La primera lengua, su lengua natural, que es la lengua de señas. Y la segunda lengua es la lengua, el español de Chile o el castellano, en donde principalmente en su modalidad de lectura y escritura. Para aquellos niños o jóvenes que tienen características de desarrollar también el castellano a través de la modalidad hablada, también se trabaja ese aspecto. Pero para todos, como segunda lengua, es la lengua escrita. ¿Qué factores motivan la necesidad de cambiar el método de enseñanza a este enfoque? Lo primero es poder entender esto de que las personas sordas tienen una cultura que es distinta a la del oyente. Todavía, por desgracia, en nuestro país existe de manera muy fuerte el no reconocimiento a la cultura de la persona sorda. Las personas sordas son, por característica, son personas visuales.
Eso significa que toda la información que reciben del medio que les circunda es a través de la vía visual. A través de la vía visual yo puedo acceder al 100% de la información. Por años nosotros hemos visto, uno conversa con los adultos sordos, cómo fue su trayectoria y su trayectoria escolar, y la verdad es que plantean todas las dificultades y las frustraciones que vivieron en ese proceso porque no se les consideró que la información tenía que ser a través de la vía visual. Por lo tanto, todo lo que implica para una persona esto de no darse cuenta de lo que está ocurriendo, por más que traten de leer los labios, eso no es posible para acceder al 100% de la información. Por lo tanto, toda esa frustración que tienen les provocó muchas inseguridades, mucha falta de identidad como persona sorda y por ende mucho fracaso escolar. Hasta hace pocos años atrás nosotros teníamos jóvenes sordos que lograban, no sé, egresar de sexto, tal vez con octavo hasta poco, o están integrados en escuelas regulares, pero de verdad lograr una educación de calidad, acceder a los contenidos programáticos era muy poco probable o significaba un esfuerzo que de repente llevaba muchas frustraciones. En realidad, desde nuestra postura, era un fracaso en lograr lo que era su educación. Si además nos proyectamos que ellos pudiesen después acceder a una educación superior y así tener también una vida laboral y una vida social con más éxito, veíamos que era realmente muy difícil y les implicaba muchas dificultades. Considerando todos estos aspectos, conociendo primero, reconociendo primero que las personas sordas son visuales, que tienen una cultura, por lo tanto debemos respetarla, considerando que además toda persona tiene derecho a ser educado en su propia lengua, entonces partimos el año 2000 con este nuevo proyecto, que es único en Chile, en donde trabajamos con este enfoque donde existen personas sordas que transmiten su cultura y además todo el acceso a los contenidos programáticos, a lo que es la comunicación dentro de la escuela, lo que es el desarrollo del pensamiento es a través de la lengua de señas. ¿Qué metodología educativa han implementado bajo este enfoque de bilingüismo en la escuela? Bueno, lo primero es esto de lo que se refiere a que son trabajadas en dos lenguas. Nosotros tenemos un programa de lengua de señas que es único en nuestro país, lo elaboramos hace unos 3 años atrás, por lo tanto, así como también en las escuelas de oyentes trabajan todo lo que es la asignatura de lenguaje y comunicación, y desarrollan todo un programa que va desde los chiquititos hasta cuarto medio, nosotros hacemos lo mismo con lo que es la lengua de señas y que además es enseñada por profesores sordos. Luego enseñamos el español de Chile, lo que yo planteaba antes, desde la mirada de una segunda lengua. Y en esto quiero ser como bien clara en relación a qué viene a ser, para poderlo entender mejor, comparativamente como cuando uno enseña inglés en nuestras escuelas regulares. Por lo tanto, una segunda es la enseñanza de una segunda lengua. Y eso tiene todo un cambio de trabajo. Como ellos son visuales, y principalmente es esa la vía por donde acceden a toda la información que está, nosotros visualizamos todos los contenidos que se enseñan, no solo a través, usando como vehículo la lengua de señas, sino que también se proyecta todo lo que vamos a trabajar, se experimenta, trabajamos mucho desde lo concreto, desde lo real. Si queremos iniciar alguna unidad nueva en el área, no sé, de historia, por decirte, vamos primero
a algún museo, a alguna exposición, algo que los introduzca a los niños y a los jóvenes en ese tema. Luego, usamos mucho todo lo que son las tecnologías actuales, el uso del internet, los programas, ya sea los Power, fotografía, todo aquello que pueda facilitar la información y la comprensión de lo que estamos trabajando a través de la vía visual. ¿Qué beneficio tiene para los alumnos el aprendizaje bajo este enfoque bilingüe? Tiene tremendos beneficios, tremendos beneficios. La verdad es que hay que estar acá, haber visto los cambios, estar con ellos para ver cómo esto les favorece en muchísimos aspectos. Primero, piensa lo que implica para una persona que llega a un lugar donde puede comunicarse con todas las personas que están acá y en todo momento, donde sabe lo que ocurre permanentemente, lo que está ocurriendo, no solo dentro de la sala de clases, sino también en todo lo que es el espacio educativo. El poder acceder, no sé, por decirte, hora de salir a recreo. Eso significa que acá no hay timbre, lo que hay son luces. Por lo tanto, se encienden las luces, son de distintos colores, de distinta tiempo de duración, que te van indicando lo que está ocurriendo. Si viene una persona, el que se comunique contigo en lengua de señas, eso te da una seguridad en lo personal que de otra manera no se tiene. Luego, la riqueza en la comunicación, la riqueza en el pensamiento, la riqueza en acceder a la educación a través de una lengua que yo conozco y que puedo acceder a ella. Si quiero desarrollar, no sé, ciencias, ponte tú, todo lo que es el átomo, ¿cómo accedo a eso? No sé leer porque es una segunda lengua que todavía la estoy aprendiendo, pero tengo esta otra lengua, entonces viene esta profesora que me visualiza todo el tema y me comunica todo lo relacionado con el átomo a través de una lengua que yo entiendo. Entonces me siento bien, me siento seguro, siento que de verdad estoy aprendiendo, estoy en igualdad de condiciones que el resto de los amigos de mi barrio que van a escuela regular, oyentes, etc. Y por otro lado, el hecho de tener adultos sordos me permite desarrollar mi identidad como persona sorda. Por ende, cuando los alumnos egresan de acá, egresan no solo con una formación académica de buena calidad, sino que también seguros como personas sordas que son, para poderse enfrentar a la sociedad. Hoy en día está muy en boga todo el tema de la inclusión. Para poder incluirme, necesito de verdad, primero, reconocerme quién soy y que el resto también me reconozca y me valora como quien soy. Y esa seguridad me la da el hecho de estar en una comunidad en donde convivo tanto con oyentes como sordos, pero además donde me han considerado mis características, mis necesidades, y he podido desarrollar una lengua que me permite después conocer otras lenguas y acceder a la información que nos rodea. ¿En qué consistió el trabajo de los distintos actores de la comunidad? Me refiero a profesores, coeducadores, instructores de lenguaje de señas y profesores oyentes bajo este enfoque de enseñanza. Los profesores son los responsables de las distintas asignaturas, como lo es cualquier profesor de cualquier escuela. Aquí la diferencia está en que, lo que yo te decía anteriormente, trabajan entonces adultos sordos, y los roles de estos adultos sordos son distintos. Lo común en ellos es que ellos saben que son los responsables de transmitir la cultura y de favorecer el aprendizaje de la lengua de señas de todos los estudiantes que están acá. Ese es el primer rol.
asumir el ser el transmisor de mi cultura. Luego, en alguno de ellos, los que son profesores de básica, son responsables, ya sea, bueno, primero de enseñar la lengua de señas, y en algunos casos hay algunos que hacen historia, hay otros que hacen además matemáticas, por decir. Existe otros roles que son los asistentes de la educación, que son aquellas personas adultas en donde ayudan al profesor de curso a desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, con los cursos más pequeños, los párvulos, es importante tener 2 personas adultas dentro de la sala de clase. Uno es el sordo y otro es el profesor oyente. En aquellos grupos también donde tenemos niños que tienen retos múltiples, es decir, otras necesidades educativas, aparte de lo que es el hecho de ser sordo, requerimos también de asistentes como lo requiere cualquier otra escuela que atiende a estos niños. También tenemos personas sordas que asumen todo el área deportiva porque son técnicos deportivos. Es decir, ellos realizan, por un lado, la labor en su rol de cualquier asistente o profesor de cualquier escuela de oyentes, pero lo principal y la diferencia está en que ellos, como miembros de una cultura, son los responsables de transmitir esta cultura a nuestros estudiantes. ¿Qué resultados concretos han obtenido en la escuela bajo este enfoque de enseñanza intercultural bilingüe? Lo primero, lo que yo te planteaba antes, de que tenemos definitivamente niños y jóvenes más felices, más seguros, con una identidad de personas sordas muy positiva, por lo tanto muy empoderados de quienes son. Ahora, dentro de lo académico, nosotros hemos tenido mejores resultados. Tenemos nuestros jóvenes, la mayoría se integra a educación media y puede terminarla y no abandonar o retirarse a medio camino. Todavía ocurre la inclusión acá en Chile, le falta mucho para ser una realidad en términos de que efectivamente quienes están estudiando en educación regular tengan una educación de calidad y puedan acceder a la información en un tiempo bien. Nos falta mucho avanzar en esos proyectos, pero hoy nuestros alumnos ingresan más, continúan más sus estudios y logran terminar la educación media en un porcentaje mayor a cuando era anteriormente. Pero lo que yo creo, lo más importante es que hoy tenemos jóvenes que egresan con más herramientas para enfrentarse, para incluirse, para integrarse a la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo han recibido los alumnos este aprendizaje bajo este enfoque intercultural bilingüe? Yo creo que esa pregunta hay que hacérselas a ellos. Yo te puedo decir mi percepción y está relacionada con lo que te planteaba en la pregunta anterior. Son niños más felices, son niños que les gusta venir al colegio, que no quieren irse, que en realidad con los más chicos, cuando el papá no los puede traer, reclaman. Nosotros recibimos alumnos de prácticamente todas las comunas de la región metropolitana. Eso significa que hay niños que viajan 1 hora y media, 2 horas para venir a nuestra escuela. Y lo hacen todos los días y se molestan cuando el papá no los trae o cuando ocurre algo que no pueden venir. Entonces, eso nos hace ver que efectivamente ellos les gusta estar acá, están por ende más abiertos al aprendizaje. Las clases son más entretenidas, no es esto de estar sentado en un asiento
viendo a un profesor, a un adulto que mueve unos labios que no puedo leer, que no puedo entender lo que ocurre. Soy parte de esta comunidad educativa, me siento considerado, me siento bien. Yo creo que yo creo que lo reciben muy bien, y no solo ellos, sino que también sus padres se sienten muy acogidos y se sienten que aquí efectivamente hay altas expectativas para sus hijos. Por último, Verónica, ¿qué expectativas se tiene respecto a la implementación de este enfoque intercultural bilingüe en las escuelas para sordos a nivel nacional? Nosotros estamos tratando de que este proyecto pueda ser implementado en otras escuelas de región. Tratamos permanentemente de difundirlo. Acabamos, por ejemplo, de publicar un libro con la experiencia de los 10 años que llevamos en este proyecto, comentando no solo desde lo teórico, sino que también desde el aula, todo lo que ha significado, todos los avances que hemos logrado y todo lo que nos falta por lograr, y tratando de motivar a los otros los grandes beneficios que tiene para el alumno sordo, una mirada desde lo antropológico, no desde lo médico, y un enfoque entonces donde los reconozca como tal. Estamos permanentemente difundiendo a través de cursos online, de capacitaciones, de asesorías a las distintas escuelas de regiones. Hacemos pasantías, viene gente, profesores de regiones, a nuestra escuela durante, no sé, 3, 4, 5 días, a aprender cómo llevar a cabo este enfoque. Y lo que nosotros queremos y lo que pretendemos, y de ahí también una de las razones por la cual publicamos este libro, es dar a conocer y llevar este proyecto, ojalá a todas las escuelas de Chile. En general, en regiones están bastante abiertos a un enfoque de esta naturaleza. Por lo tanto, poco a poco nos hemos ido dando a conocer y tratando de llevar y asesorar a estas escuelas para la puesta en marcha de lo que es este nuevo enfoque. Bueno, cerramos entonces nuestra entrevista, pero antes, Verónica, recordémosle a la comunidad cuál es su sitio web y dónde se encuentran ubicados. Nosotros estamos ubicados en la comuna de Santiago Centro, en la calle San Ignacio 1468, y nuestra página web es www.institutodelasordera.cl. Ahí contamos todo lo que es el Instituto de la Sordera y específicamente lo que es la Escuela de Sordos Dr. Jorge Ote Gabler, así que pueden visitarnos permanentemente. Muchas gracias, Verónica, por compartir tu trabajo con nosotros y tus aportes para una educación de vanguardia. Nos encontramos en una próxima entrevista. Ok, muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad.